Buenas tardes a todos, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Si los que quieran habilitar la cámara para vernos las caras, a ver cómo nos encontramos, para saludarnos. ¿Ninguno quiere habilitar la cámara? Hola, Dani. ¿Cómo estás? Dani, me enviaste el archivo del diseño y me enviaste un archivo de una presentación de producción de ST. Eso no es para mí. Hola, Juan Pablo. Hola, profe. Hola, Fabián. Buenas tardes, bro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. El único que se... Ahora, Mateo, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok. Bien, profe, es que qué pena, no me estaba sirviendo el micrófono, pero ya, aquí estamos. Ah, bueno, chévere. Edison. Se ve muy oscura la cámara, pero no Ah, se bueno. alcanza a ver. ¿Sabes algo de David? ¿Si se puede conectar o no? Ya le escribo, profe, a ver qué. Bueno, muchachos, yo les envié dos artículos. Ustedes, yo me imagino que han oído hablar de mucho del workover, de lo que es workover, que es rehabilitación de pozos. Yo les envié un articulito donde explica más o menos cómo son las operaciones de workover. ¿Lo pudieron mirar? ¿Alguno lo leyó o no? ¿No lo tuvieron, no tuvieron tiempo de leerlo? Eso es para su bibliografía, para que lo tengan en cuenta cuando les van a preguntar sobre workover. Ahí hay un procedimiento de cómo se hace el mantenimiento de un pozo cuando le vamos a hacer una, una limpieza, por ejemplo, de arena, o vamos a retirar la bomba, alguna operación de ese tipo. Bueno, ¿aló? ¿Sí me oyeron? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, sí, señor. Pues lo estaba mirando. Y también les envié un archivito de lo que las empresas petroleras están yendo a las energías renovables. Entonces aquí, nosotros acá debemos empezar a mirar qué energías renovables son factibles de desarrollar y cuáles no, porque hay factores muy intrínsecos para desarrollar una energía renovable. ¿Alguien vio el artículo? Profe, pero pues yo diría que en este momento es un poco complicado hacer esa transición a, bueno, a energías renovables, a digamos, a sustituir los hidrocarburos por, no sé, por lo que hay mucha gente que vive todavía con ese, como con eso en la mente, y pues bueno, es de respetar de que el día de mañana pues van a obtener combustibles por medio de aguacates o de otras cosas por allá que, no sé, son ideas como que la gente pues son locas, pero a como vamos, pues de pronto puede que se conviertan en realidad. Pero pues yo pienso que es muy difícil de pronto hacer esa transición y más en este momento, profe, que donde nosotros, digamos, en esta crisis actual que va a durar muchísimo tiempo, muchísimos meses, según lo que dicen los expertos, tal vez años, eh, se aumenta la demanda del uso del plástico, profe, porque seamos realistas y lo que ahorita todo lo que son caretas, lo que son tapabocas, los envases para todos estos alcoholes, para todas estas cosas, pues están hechas a base de petróleo, ¿no? Todo el plástico está hecho a base de petróleo y es muy poco lo que se está reciclando, digamos, yo no he visto que estén reciclando pues tapabocas pues por condiciones de higiene, tarros de pronto frascos y eso sí, pero pues en muy poco y el proceso es como más dispendioso, entonces pues pensar ahorita en de que
de que eso se va a dar como de un momento a otro, diría yo que es complicado. Sí, tienes toda la razón. Yo he hablado de las energías renovables no para cambiar los productos de petróleo, pero sí, por ejemplo, la corriente eléctrica, sí hay oportunidad ahí para usar, por ejemplo, energía renovable eólica y energía renovable del sol en los proyectos que son de corriente para producir corriente eléctrica. Y Mateo pues tiene toda la razón de que es muy difícil en estos momentos cambiar el uso de los derivados del petróleo porque pues lo estamos usando casi un 90% de nuestra vida tiene relación con los derivados del petróleo. ¿Sí? No me hablen todos al tiempo. No, sí, profe, sí, lo de la energía renovable, ahí tiene mucha razón, sino que es que por estos días hay gente que uno se pone a leer o uno comparte un artículo u otra cosa y comienzan pues con sus babosadas de siempre me perdona el término de, ay no, pero el petróleo se está acabando, mire los precios, mire lo uno, mire lo otro. Entonces hacía como esa aclaración porque pues básicamente eso de los tapabocas, profe, son telas sintéticas, son telas de esas de plástico, mejor dicho. Entonces uno dice, bueno, se está acabando y ellos aseguran que se está acabando, que se le está abriendo el paso a otras cosas, pero pues en realidad no es eso, porque pues con esta crisis mundial que hay, yo me atrevo a decir que es cuando hemos demandado de pronto, no directamente hidrocarburo líquido, pero sí derivados como lo son los plásticos, digamos, desde mi punto de vista. Sí, tienes toda la razón. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con el diseño del separador? Más o menos, profe. Profe, pues bien, solo que tuve problemas en la gráfica la última, la que salía, en esa sí pues como que no me dio muy bien. Pero el resto bien, profe. Profe, pues la gráfica que su merced me orientó, yo la volví a realizar y entendí un poco mejor también viendo pues tutoriales, porque tenía ahí problemas con eso, pero ya lo solucioné, profe. Ah, bueno. Muchachos, ahí les quería, yo no sé si les había comentado que tuvimos una reunión para mirar lo de los programas ECO, el programa DaVinci y el programa de fluidez digital, para que lo tratemos de usar. Entonces, yo les aconsejo los que se sientan débiles en la parte de redacción, en la parte de normas triple E, en la parte de hacer conclusiones, objetivos, que se pongan en contacto con el programa ECO. Ellos están asesorándonos y nos están dando tutorías con respecto a ese tema. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo, profe. Y los que tengan problemas con el Excel, está el programa de fluidez digital que lo está dirigiendo el ingeniero Fabio González. Él es experto en Excel también y él está haciendo tutorías de problemas específicos que tengamos con el Excel, por ejemplo, el manejo de gráficas, el hacer una gráfica XY o una gráfica de dispersión, que son las gráficas que manejamos los ingenieros. El que tenga problemas puede ir a donde él, pedir una tutoría e investigar cómo se pueden hacer estas gráficas. Bueno, entonces vamos a tomar lista. Creo que me faltaron varios. Policía, le damos la apertura que hoy también nos comparta a la fecha. Entonces Giovanni está, Edison está, Arturo. Arturo debe tener problemas de internet. Hoy es 11:05. David no ha llegado. Por ahí está que se conecta, pero es que no le está sirviendo el computador. Quizá conectar a ver si puede por el celular. Por ahí lo tengo ya, que me llamó. Ah, bueno.
Mauricio León. Tampoco ha llegado. Luz Rizo ya está, Fabián ya está, Daniela ya está, Mateo ya está, Jimmy ya está y Ospina ya está. Ya están los tres que hacen falta. Ah, bueno, muchachos. Entonces, espero que me envíen el diseño del separador hoy, por favor, para no atrasarnos en las entregas. Bueno. Profe, pues yo ya lo envié, solo tuve dudas como en las gráficas del final. Bueno, ¿qué te iba a decir? Me enviaste una presentación de pruebas de DST, ¿eso es para mí? Sí, profe, pero creo que entonces es de evaluación de formación. No. Me confundí. No. No, yo no te he pedido pruebas de DST en ningún tema. Eso yo creo que debe ser con Mabel. No, profe, espere, yo miro, pero si es con usted. No, y yo haciendo esa presentación. La Profe. presentación de pruebas de DST es para evaluación de formaciones. Ay, sí, me asustó. Bueno, profe, gracias. Tienes toda la razón. Eso es para, Gracias. para el proyecto. Sí. En la adquisición reactiva. Ya, profe, yo ya se lo envié. Ahorita se lo envié. Hablando del proyecto, ¿cómo va eso del proyecto? ¿Cómo si han avanzado? Acuérdense que tenemos que tenerlo listo para el 18 de mayo, porque los días élites son la última semana de la anterior semana de los exámenes finales, o sea, la semana del 26 al 29. Entonces tenemos que tener listo el post para el 18. ¿Listo? Y así, Profe, una duda respecto al video, ¿cómo se debe hacer? O sea, explicando el póster o se tiene que ver uno, ¿cómo es eso, profe? No, es explicando, es un video muy corto explicando el póster, de lo que están hablando en el póster. Todavía no sé cómo vamos a hacer los días élite, no han explicado cómo los van a hacer, pero tenemos que hacer el póster y el video pequeño. Listo, profe. Bueno. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a ver cuántos estamos conectados. 2, 4, 6, 8. 8 y 3, 11. Entonces el tema que vamos a ver hoy es estaciones de flujo, de producción o baterías, que lo llamamos comúnmente como baterías. Vamos a mirar el contenido de lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver estaciones de flujo. Vamos a mirar qué procesos tenemos en las estaciones de flujo, cuáles son las etapas de producción, la definición de una estación de flujo, las funciones de la estación, qué equipos tenemos en una estación de flujo, cómo medimos los tanques de una estación de flujo. Tenemos dos tipos de medición, equipos auxiliares, qué equipos adicionales tenemos en la estación de flujo, cómo se hacen los partes diarios de producción, cuáles son los aspectos de seguridad que tenemos que tener en cuenta y la ubicación de las estaciones de flujo. Igualmente tenemos que mirar los colores tanto de los equipos de la estación de bombeo como de las líneas que tenemos en la misma estación. Entonces vamos a empezar. ¿Están viendo la presentación? Ahí ya volvió a ponerse, profe. Gracias. Entonces vamos a empezar con los procesos que tenemos en una estación de flujo. Nosotros ya hemos hablado de las líneas de flujo. Tenemos la estación de flujo donde vamos a separar el gas del líquido y
vamos a producir gas y vamos a producir petróleo y agua. En el patio de tanques vamos a hacer lo que es la deshidratación de crudos y vamos a manejar el agua de producción como un agua efluente. Y posteriormente de la deshidratación vamos a los oleoductos y vamos al terminal de embarque y a la refinería para exportar el petróleo. Una estación de flujo básicamente tiene estos equipos. Tenemos las líneas de entrada del manifold, el múltiple de producción, tenemos los depuradores, tenemos la línea de patio de tanques, tenemos el patio de tanques, tenemos los separadores generales, tenemos los separadores de prueba y la salida de gas a la planta. Aquí tenemos la salida para el gas a la planta de gas y lo vamos a tratar. Aquí tenemos unos procesos que tenemos dentro de la planta. Tenemos el múltiple de producción, los separadores generales, la línea de salida del gas, el separador de prueba, el gas hacia la planta y el depurador de gas. Esos serían procesos para manejar el gas natural dentro de la planta, dentro de la estación de flujo o de la batería. ¿Cuáles son las etapas de producción que tenemos? Entonces tenemos flujo en el yacimiento, que es la fase que se refiere a la trayectoria que sigue el petróleo dentro del yacimiento a miles de metros de profundidad a través de los microcanales de roca porosa permeable hasta llegar al fondo del pozo, gracias a la presión o energía natural que existe en el yacimiento. La producción del pozo, que es una vez el petróleo llega al fondo del pozo, continúa su recorrido por una tubería vertical de producción hasta alcanzar la superficie. A medida que el petróleo asciende, ocurre la liberación de gas original disuelto en el crudo. Entonces aquí tenemos la producción de gas disuelto en el crudo. La recolección de crudo se hace después de que el petróleo de cada uno de los pozos del yacimiento ha alcanzado la superficie. Se recolecta mediante un sistema de líneas de flujo que va al cabezal de los pozos hasta las estaciones de flujo. Entonces ya lo habíamos visto, son todas las líneas y el manifold de recolección de flujo. En todas las estaciones de flujo de petróleo y gas producidos por los pozos entran los separadores, donde se completa la separación del gas que aún queda mezclado con el petróleo. Al salir los separadores, el petróleo y el gas siguen sus rutas diferentes para cumplir con los diferentes usos de aplicaciones establecidas. Básicamente el gas lo tenemos que enviar a una planta de gas donde lo vamos a deshidratar y lo vamos a endulzar para retirarle los componentes contaminantes del gas natural. El almacenamiento de crudo, que serían los patios de tanque, los diferentes tipos de petróleo que llegan a las estaciones de flujo son bombeados a través de las tuberías hasta los patios de tanque, donde finalmente se recolecta y almacena toda la producción de petróleo en un área determinada para ser tratada, eliminando el agua, colocándolo bajo especificaciones comerciales para poderlo inyectar en los oleoductos. El transporte por oleoductos. El crudo limpio, sin agua y sin sal, que son los procesos que hacemos en la estación de flujo, almacenado en los patios de tanques, es enviado a través de oleoductos a las refinerías y a los terminales de embarque para su exportación a los mercados del ultramar. Embarque exportación. El petróleo que llega a los terminales se embarca descargado a la flota tanquera para su envío a los distintos mercados del mundo. Acá en Colombia, acordémonos que tenemos el puerto de embarque en Coveñas y el puerto de embarque en Buenaventura para exportar nuestro petróleo. La definición de planta de una estación de flujo. Una estación de flujo es donde se realiza el tratamiento del crudo que viene de las áreas o campos de explotación para su posterior traslado a la estación de descarga más cercana y de allí al patio de tanques principal de recepción y bombeo de crudo. Los equipos generales que podemos tener es el múltiple de producción general, el múltiple de prueba, los separadores generales, los separadores de prueba, los depuradores de gas, calentadores y o enfriadores, tanques, bombas y equipos auxiliares.
La función de cada uno de ellos, del múltiple, es recibir la producción total del crudo. La del de prueba es recibir la producción de un pozo. Los separadores generales separar el gas del crudo total. El separador de prueba es para medir el gas y el crudo de un pozo. El depurador de gas es para separar los hidrocarburos líquidos del gas. Los calentadores y enfriadores es para calentar el crudo. Los tanques para almacenar temporalmente el crudo. Las bombas para transferir el crudo a los patios de tanques. Y los equipos auxiliares para prestar apoyo en los procesos de la estación. ¿Cuáles son las funciones de la estación de flujo? Recolectar la producción de los diferentes pozos en una determinada área, separar la fase líquida y gaseosa del líquido multifásico proveniente de los productores, de los pozos productores, medir la producción de petróleo, agua y gas de cada pozo productor, proporcionar un sitio para el almacenamiento temporal del petróleo antes de enviarlo a un oleoducto y bombear el petróleo a patio de tanques. Dentro de los equipos, entonces vamos a mirar los equipos que tenemos. Tenemos el cabezal, las líneas de flujo, el separador de producción general, el separador de prueba, el depurador de gas, los calentadores o calderas para crudos pesados, las bombas de crudo, las bombas de inyección de químicos. Acordémonos que podemos inyectar químicos para retirar la emulsión, entonces inyectamos químicos demulsificantes, equipos auxiliares, instrumentos de medición y válvulas. Aquí tenemos un diagrama de bloques de cómo sería una estación de flujo. Entonces llega nuestro múltiple de recolección, separamos el gas del aceite, el gas lo enviamos a la planta de deshidratación y endulzamiento del gas. Este gas lo enviamos a un compresor para levantar la presión y el caudal y ya lo enviamos a la salida de gas para la venta del gas. El aceite lo enviamos a la estabilización de crudo, donde vamos a la zona que vamos a estabilizar el crudo. Después lo pasamos a la zona de deshidratación, donde le vamos a retirar el agua, y a la zona de desalado, donde le vamos a retirar la sal. Después bombeamos el aceite a los tanques, la salida del aceite. Básicamente es eso. Y el agua lo vamos a desechar o lo vamos a tratar para desecharla en los ríos. Aquí tenemos un diagrama de una estación de flujo. Básicamente es un diagrama PID, donde encontramos los separadores, las válvulas, el compresor y el patio de tanques. Nosotros podemos tener estaciones diferentes etapas, de una sola etapa, que es baja presión y que va a los tanques, de tercera etapa y de cuarta etapa, que es manteniendo 2 y 3 separadores simultáneamente, operando 2 y 3 separadores simultáneamente. Nosotros podemos tener una estación principal, que en Colombia se llaman los centros operacionales, como el centro operacional que está en Cusiana, el centro operacional que está en Apiay, que es donde van a llegar todos los flujos de crudo que vamos a mantener de los pozos, pero podemos tener estaciones satélites de manejo de baterías, de manejo de los flujos de hidrocarburos. Entonces podemos tener ese tipo de estaciones. Aquí está el flujograma de procesos del pozo petrolero. Entonces el pozo petrolero lo envía al múltiple, es recibido en el múltiple, se hace la dirección del pozo, se envía a la línea de prueba o el separador de prueba para medir el gas y el petróleo. En la dirección del pozo podemos enviar la línea de producción general de todos los pozos, se recibe la separación de la producción general, se manda de acuerdo al tipo de crudo. Si es pesado se manda a un tanque, y si es pesado se recibe al tanque para sus bombas de envío al oleoducto. Cuando es crudo pesado tenemos que enviarlo al calentador para que nos reduzca la viscosidad y lo podamos enviar e inyectar al oleoducto. Estas son las líneas de flujo que ya conocemos. El manifold, que también ya lo hemos tratado. Los depuradores de gas.
Los depuradores son separadores que manejan mezclas con alta relación gas-petróleo y su función es remover pequeñas cantidades de líquido que se encuentran en el gas. O sea, ya remover lo poquito que nos quedó de líquido, lo usamos en un depurador. Los depuradores se encuentran en la salida de la estación de flujo, ya antes de la planta compresora, y maneja el gas que sale de los trenes de separación para la planta de gas en la que vamos a deshidratar y vamos a endulzar el gas natural. El separador típico, un separador horizontal. Acá tenemos las partes del separador horizontal, que ya lo conocemos. Y aquí tenemos los tanques. Tenemos tanques de techo fijo, que no se mueve el techo, y hay tanques de techo flotante como el que observamos aquí en la figura. Ese tanque, ese tipo de techo de tanque flotante, él va subiendo, bajando, dependiendo del nivel que tengamos en el tanque de hidrocarburo, él va a bajar o va a subir el nivel del tanque. Aquí tenemos la descripción de los tanques, cómo son por dentro, los tanques fijos. Ahorita vamos a ver una charlita de cómo son los tanques. Aquí tenemos un tanque de lavado. Básicamente aquí lo que hacemos es retirar la emulsión. Entonces tenemos el lavado para retirar el agua, que el agua va a salir en la parte inferior. Vamos a tener la porción de la emulsión, agua, aceite, y vamos a tener el petróleo. Por la parte superior vamos a tener la salida del gas, y por la parte superior vamos a tener la entrada de la emulsión. Esto es lo que se denominan tanques de lavado, para retirar el agua del crudo que traemos. Vamos a ver una charlita de cómo se manejan los tanques. Es el diseño API de los tanques, para que le pongamos muy buena atención. ¿Ahí la están viendo? Bienvenido al curso online de diseño de tanques de almacenamiento. Estás viendo el video introductorio correspondiente a la lección 1, códigos y criterios de diseño. Este video es una revisión resumida de los distintos contenidos con los que hay que familiarizarse antes de acometer cualquier desarrollo. Los contenidos incluidos en este módulo han sido diseñados para adquirir los conceptos básicos fundamentales necesarios para la resolución de los siguientes módulos. Estos son terminología y vocabulario, código API 650, cubriendo el alcance y las partes del código y los códigos complementarios. Por último, las condiciones de diseño, cargas, presión interior, presión exterior, temperatura, etc. Para poder comprender los distintos requerimientos del código de diseño, primero hay que familiarizarse con la terminología y el vocabulario. ¿Para qué sirven los tanques de almacenamiento? Fundamentalmente para almacenar grandes volúmenes a bajo coste. Algunas de sus características son las siguientes. Representan un pulmón entre las distintas etapas del proceso. Son de fácil construcción. Trabajan a presiones cercanas a las atmosféricas. Por lo general, se fabrican in situ debido a su gran tamaño. Un tanque se compone de numerosos elementos, como se puede apreciar en la figura, aunque está formado por tres elementos fundamentalmente: la pared del tanque, o shell, el techo del tanque, o roof, y el fondo del tanque, o bottom, o base. Como se observa en la figura, existen distintos tipos de techos de tanques, dependiendo principalmente de los requerimientos del proceso y del emplazamiento. Desde el punto de vista mecánico, necesitamos conocer la configuración del tanque
para poder diseñar los distintos componentes y, lo más importante, para determinar las cargas a ser soportadas. El tipo de tanque a usar se selecciona en base a muchos parámetros. Entre ellos están los requerimientos del proceso, las características del fluido y las condiciones del emplazamiento. De los tipos de techos vistos anteriormente, los más usados son dos principalmente: los de techo fijo, usados para almacenar productos no volátiles, como el agua, etilenglicol, etc. Y los de techo flotante, usados para almacenar productos volátiles, como pueden ser el petróleo y sus derivados. Cabe mencionar que la selección del techo gobierna el diseño del tanque. El objeto de usar códigos de diseño es evitar desastres que puedan afectar a seres humanos. Por lo tanto, los códigos de diseño comprenden una serie de experiencias y buenas prácticas. Antes de empezar a hablar de la organización del código y de los requerimientos mínimos, es conveniente establecer las diferencias entre los tipos de equipos para almacenamiento, en base al nivel de presión con el que pueden operar. Los tanques de almacenamiento diseñados según el código API 650 son también denominados atmosféricos o de baja presión, ya que solo pueden operar con presiones internas de hasta 17 kilopascales. El código API 650 del Instituto Americano del Petróleo se divide en dos grandes apartados: el de requerimientos obligatorios, donde encontramos el alcance, definiciones y contenidos principales, y el apartado de anexos, que es un compendio de buenas prácticas, recomendaciones y ejemplos. Los requerimientos obligatorios están divididos en 10 secciones, que abarcan el proceso completo de la fabricación de un tanque. Las secciones más importantes para el diseño mecánico son la sección de materiales, la sección de diseño y la sección de fabricación. Por otro lado, el código API 650 tiene 27 anexos que cubren los diferentes tipos de techos, las consideraciones para presión interior y exterior, el diseño sísmico y las cargas admisibles en conexiones, entre otras cosas. El código API 650 establece los requerimientos mínimos para el diseño, la fabricación, los materiales y la inspección de tanques fabricados con chapa de acero soldadas. Para que un tanque pueda diseñarse con este código, se deben cumplir los siguientes puntos: que sea un tanque para almacenar fluidos líquidos, el fondo tiene que estar soportado por arena, grava u hormigón, la presión del tanque debe ser menor a 17 kilopascales y la temperatura de operación tiene que ser menor a 93 grados centígrados, pudiendo elevarse el límite hasta 260 grados si se cumplen los requerimientos del apéndice M. La adecuada definición de las condiciones de diseño es la piedra fundamental de todo diseño satisfactorio. En algunos casos, la dificultad que puede presentar un diseño no radica en el cálculo mecánico propiamente, sino en la definición de las condiciones de diseño. La presión y la temperatura son solo un par de los muchos requerimientos de diseño que deben ser tomados en consideración. Algunos de ellos son la temperatura ambiente, la temperatura del fluido, los requerimientos por presión, ya sean de presión interior o presión exterior, las cargas a las que está sometido el tanque, como peso propio, cargas vivas, cargas muertas, el nivel de líquido, la corrosión admisible, los requerimientos externos de viento, sismo, nieve, la capacidad del tanque, diámetro, altura neta, y las consideraciones a la hora de la fabricación. Debido a su gran tamaño y a los grandes volúmenes que pueden almacenar, la definición de cargas representa un aspecto fundamental que debe ser analizado antes de comenzar el diseño del tanque. Las cargas que por lo general gobiernan el diseño de este tipo de tanques son el peso del fluido en operación, las cargas sísmicas y la presión del viento, que dependen del emplazamiento. Todas las cargas actuando sobre el tanque en forma simultánea deben ser tenidas en cuenta. De esta forma se plantean los diferentes escenarios de diseño y se evalúa el tanque en los distintos casos para determinar el más desfavorable. Esta compilación es solo una revisión resumida de los distintos contenidos con los que debe familiarizarse.
Entonces ese video nos muestra la norma API para diseño de tanques y construcción de tanques. Vamos a continuar. Otro equipo que tenemos son las bombas de flujo. Aquí tenemos todos los tipos de bombas de flujo. Tenemos bombas de desplazamiento positivo, bombas dinámicas. Dentro de las de desplazamiento positivo tenemos las reciprocantes, las rotatorias, y dentro de las dinámicas tenemos las bombas centrífugas, que son las más comunes que hemos conocido, y bombas especiales. Nosotros manejamos las bombas de desplazamiento rotatorias de tornillo. Esas son las bombas que manejamos en una estación de flujo. Bombas de desplazamiento positivo rotatorias de tornillo. ¿Cómo se hace la medición del gas? La medición del gas se realiza en el separador de medida y la salida del separador de producción y las líneas de venteo. Entonces tenemos que tener un separador con un medidor de flujo de gas para poder medir el gas que estamos obteniendo de la planta del hidrocarburo. Los medidores que usamos son medidores de presión diferencial que se basan en la reducción de la sección en un punto de la tubería de flujo de gas para producir una disminución de presión después de que el flujo haya pasado a través del elemento primario o del orificio. Esto es lo que se llama una platina de orificio con su registrador de presión y de flujo. La platina de orificio es un medidor diferencial que me va a medir la diferencia de la presión a la entrada y la diferencia de presión a la salida. Ese delta P que estamos generando con el medidor de orificio, el medidor de orificio tiene un hueco concéntrico por donde va a pasar el fluido, y este delta P es proporcional al caudal de flujo que estoy obteniendo en el tubo de medición. Acá tenemos la medición por presión diferencial. Este sería una platina de orificio. Y aquí tendremos un portaplatinas de orificio que se llama Senior, que me permite instalar la platina de orificio sin necesidad de parar la producción que estoy manejando para medición. Entonces, con este equipo que tenemos acá, es una manivela. Con esa manivela yo saco la platina y la puedo intercambiar fácilmente sin parar la producción del pozo. Tenemos también un medidor ultrasónico. Acá lo tenemos, el ultrasónico. Este medidor tiene unos sensores, estos sensores, que lo que me van a enviar son unas señales, y al otro lado hay los mismos 4 sensores. Entonces lo que hacemos es medir el tiempo de la señal entre un sensor y el otro sensor, y esa diferencia de delta T entre los tiempos va a ser proporcional al caudal de flujo. Tenemos el medidor másico o medidor de flujo másico Coriolis. Este medidor, aquí lo tenemos, es un medidor de flujo másico, no mide volumen, sino mide masa y densidad. ¿Cómo es el funcionamiento de este medidor? Él tiene un tubo, en el interior de su carcasa tiene un tubo. Este tubo está vibrando a una frecuencia X cuando está quieto. Cuando el fluido pasa a través del medidor, el tubo se mueve y nos genera otra frecuencia. La diferencia entre estas dos frecuencias es proporcional al flujo másico. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta son los cromatógrafos en línea. Debemos instalar un cromatógrafo en la parte de la salida del gas para poder determinar la composición del gas y evaluar si tiene contaminantes o no tiene contaminantes, los cuales irán a la planta de gas para su posterior endulzamiento, para su posterior retiro del gas natural. ¿Cuáles son los calentadores? Los calentadores son equipos diseñados para generar una carga calórica, es decir, incrementar la temperatura del crudo a valores requeridos para el manejo y transporte eficiente de los fluidos, sobre todo para crudos pesados.
La función principal de un calentador es proveer una cantidad específica de calor a niveles de temperatura relativamente altas con el fin de calentar el fluido. El calentamiento del crudo petróleo pesado tiene como objetivo disminuir su viscosidad, entonces el objetivo es disminuir la viscosidad y facilitar su manejo, evitando presiones excesivas en las líneas de bombeo y lograr la temperatura adecuada en los procesos de separación del agua del petróleo en la deshidratación. Aquí tenemos dos tipos de calentadores de fuego directo. Tenemos los serpentinos, aquí tenemos la salida del petróleo, tenemos el calentador que tiene un quemador, por aquí entra el petróleo y sale por este serpentín que tenemos acá. Acá tenemos otro tipo de horno, este es el corte de este horno, es el corte, aquí están los serpentines por donde va a salir el petróleo. Y aquí tenemos la entrada del petróleo, tenemos el quemador, entonces vemos las llamas acá. Entonces, aplicando calor se me va a calentar el crudo y se me va a disminuir la viscosidad y voy a poderlo introducir en los oleoductos. Es una foto de un calentador tipo fuego. Acá entra el crudo a 100 grados Fahrenheit, en este punto, y en este punto sale a 170 grados Fahrenheit, entonces sale recalentado el crudo. Vamos a mirar este video. Este video es cómo se hace la producción en Rubiales por medio de la empresa Pacific. Eso lo hacía antes Pacific, ahora este campo es de Ecopetrol y el que maneja este campo es Ecopetrol. Entonces vamos a mirar cómo hacían la operación de manejo de crudo. Producción de crudo. Nuestras operaciones están localizadas al sureste de la cuenca de los Llanos Orientales, en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, a 250 kilómetros al sur de la ciudad de Vicencio y a 465 kilómetros de la ciudad de Bogotá centígrados, precipitaciones de 1900 a 2200 milímetros por año. API, 0,5 API, clasificándose de esta manera como un crudo pesado. Al CPF llega el 100% de la producción de los pozos del campo. El fluido de producción de los pozos llega inicialmente por las diferentes troncales del campo al manifold del CPF con un 91% de agua y es distribuido por dos líneas independientes hacia los tanques FUCO, los cuales están diseñados para realizar un lavado y separación del agua libre, con la ayuda de tratamiento químico y el aumento de temperatura que se logra a través de una integración energética con los serpentines instalados dentro del tanque, por los cuales fluye vapor, agua y crudo deshidratado. De los tanques FUCO, el crudo pasa a los tanques de cabeza con un 35% de agua restante, para seguir siendo separada a través de tiempo de residencia y calentamiento adicional, logrado por vapor generado por las calderas que circula a través de los serpentines instalados dentro del tanque. Las bombas toman el crudo y lo envían a los intercambiadores donde se aprovecha la temperatura del crudo deshidratado para aumentar la temperatura del crudo en proceso. Aquí ingresa un sistema de calentamiento crudo-vapor para luego ser direccionado a los tratadores.
En esto se logra la última remoción del agua, imprimiendo corriente eléctrica al flujo en tratamiento para lograr una mayor separación. De los tratadores, el crudo con 1% de BSW fluye a los tanques de almacenamiento donde se deja en reposo por un periodo de 8 horas, durante el cual es drenado y fiscalizado. Ya con los parámetros mínimos de calidad establecidos para la venta, el 85% de la producción de crudo del campo es entregado al oleoducto de los Llanos con 12,5 grados API, menos del 0,5% de BSW y una temperatura de despacho que oscila entre los 82 y 85 grados centígrados. El crudo transferido es posteriormente bombeado hacia la estación Monterrey en el departamento del Casanare. El 15% restante de la producción se despacha a través del cargadero, donde por medio de 7 bahías se realiza el cargue de 145 vehículos diarios en promedio, los cuales entregan el producto en los puntos de venta. Entonces esa es la presentación. ¿Les quedó claro cómo es el manejo de producción en ese campo? ¿Aló? Ok. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ¿sí ven para qué sirve todo lo de los calentadores sirven es para, ya al final, cuando le hemos quitado toda el agua, calentar el crudo para poderlo inyectar al oleoducto, básicamente por lo que es crudo pesado. Vamos a continuar. Vamos a hacer una serie de preguntitas muy sencillas. Muy sencillas. Para ver si nos hemos puesto atención. ¿Cuál es la función de un calentador? La principal, remover el agua. No, remover el agua no. Calentar el crudo para reducirle la viscosidad y poderlo inyectar al oleoducto. También, pero ahí en el video decía que también lo necesitaban para que se evaporara el líquido. Pero en vapor, muy bien. Ajá. De los medidores que vimos de gas, ¿cuáles se les quedó? ¿Qué medidor se les quedó? Flujo masivo. ¿Cuál? Flujo masivo. El de flujo masivo. ¿Cuál, Juan Pablo? El medidor correcto. Coriolis. El de Coriolis. Medidor. Medidor de flujo másico. Entonces tenemos medidor de platina de orificio, medidor ultrasónico y medidor de flujo másico. ¿Qué proceso ocurre en la estación de flujo? ¿Qué procesos podemos tener en una estación de flujo? ¿O qué ocurren en una estación de flujo? ¿Qué tipo de procesos? ¿No se acuerdan de ningún proceso? Acuérdense que en una estación de flujo tenemos que deshidratarlo y desalarlo, o sea, quitarle el agua y quitarle la sal. Lo mismo separar el gas completamente del crudo, el gas lo mandamos a la planta de tratamiento y el crudo lo vamos a enviar a la planta de deshidratación y desalado. Bueno. ¿Y me pueden indicar qué equipos tiene una estación de flujo?
¿Aló? No todos al tiempo. ¿Qué equipos vimos que tienen la estación de flujo? ¿Sí me oye? Múltiple de producción, correcto. ¿Qué otro equipo? Separadores, ¿qué más equipos? Múltiple de prueba. ¿Qué otro equipo tenemos en la estación de flujo? Bombas, los tanques. Correcto, muy bien, Jimmy. Entonces vamos a continuar. Hay que poner la atención. Entonces continuamos. ¿Cómo vamos a medir los tanques de almacenamiento de crudo? Hay dos tipos de mediciones, medición estática y medición dinámica. Entonces, la medición estática se realiza directamente en el tanque de almacenamiento bajo condiciones de calidad. Es comúnmente usada como una segunda opción de verificación de la producción. Se utiliza una cinta metálica de medición o a través de un sistema telemétrico. Cuando se mide con cinta se puede realizar la medición al vacío o medición de fondo y se debe realizar las correcciones del volumen medido tales como agua libre, temperatura y BSW. Aquí vemos la representación de una cinta metálica, que es con una plomada. Esta plomada se coloca en el fondo del tanque y medimos el nivel de fluido que tenemos en el tanque. Aquí la tenemos, nos subimos al tanque, vamos y bajamos la plomada y en la cinta nos va a medir el nivel que tenemos de líquido. Y acá tenemos nuestro punto de referencia, que es el punto de referencia 0 para la toma de la medición. Aspectos importantes que tenemos que tener en la medición estática. Los tanques de almacenamiento, la superficie de instalación, estado, color, tablas de aforo, punto de referencia y profundidad del tanque. Nivel técnico de los operadores es muy importante porque se ha determinado que un tanque de 100.000 barriles, una diferencia de 1 milímetro puede representar un error de medición de 12 barriles. Y la seguridad, que es lo más importante, nunca se debe medir bajo tormenta eléctrica, el uso de equipo de protección personal es necesario y tener mucho cuidado con la electricidad estática. Tenemos que tener que la cinta debe estar en buen estado, la plomada, el termómetro y demás equipos, y a su vez es importante la limpieza posterior de los implementos mencionados. El tiempo de retención del tanque a ser fiscalizado. La toma de la muestra para análisis de laboratorio. La producción diaria a través de la medición estática se determina por la diferencia de nivel del tanque de un día a otro y el volumen bombeado o entregado. Vamos a mirar un video de cómo se toma la medición con cinta. Es un poquito lento, pero es muy importante conocer cómo se toma la medición con cinta de medición estática.
Entonces le vamos a poner atención. Es un poquito lento el video, pero es muy importante para identificar cómo hacemos la medición de los tanques. Buenos días, compañero. Ahora comparto paso a paso cómo me toca medir los tanques. En esta ocasión vamos a medir un tanque Phil Oil, producto negro. Aquí tenemos termómetro para lo que es la temperatura, una libreta para anotar todo lo que tengamos que anotar. Esto no lo vamos a utilizar en esta ocasión, ni esto, porque este para chequear lo que es el agua, si el producto tiene agua, para la gasolina, y este para el diésel. Para el diésel ya se me está acabando. Usamos el guante y la cinta metálica con su respectivo chrome para evitar lo que es chispa. Aquí vemos lo que es, llamamos el radar, es un aparato de medición automática. Podemos ver lo que es medida más o menos que tiene el tanque, 595-716. Eso es solamente una referencia. Este otro paso, esto es lo que nosotros le llamamos el hash. Por esta boca nosotros metemos lo que es la cinta y tenemos la cinta llamada el bron. Muy importante el bron, seguridad. Okay. Vamos a hacer lo que es una medición INASH. INASH que es hasta el fondo. Con la cinta es bastante delicado, tenemos que usar nuestro guante porque es un producto caliente. Aparte de caliente, es sucio, es negro, es como un aceite. Fuel oil. Puro pulso. Al final, sacamos. Esta solo es una referencia. Hacen aproximadamente 3 medidas. Esta es solamente para ver más o menos en qué nivel estamos. La limpiamos con el trapo que no se lo presenté en la de abajo. Limpiamos un poco. Se le vamos a meter la medida real. Nuevamente. A ver, pie. Si no, tiene este tanque. Aquí tenemos la primera medida. Vamos un poquito arriba. Vemos que dice la cinta 59,4/5 octavos. Ok. La vemos. 59 pies, 4 pulgadas, 5 octavos de pulgada. Esta es la primera.
Vamos a la segunda, vamos a corroborar esa medida. Ok, aquí tenemos lo que es la segunda medida. Esa era para corroborar. Y ahí vemos, limpiamos la parte de arriba para poder tomar una medida exacta. Vemos 594, 5 octavos. Okay, verificamos que son las mismas. Terminamos con lo que es la medición. Vamos a tomarle la temperatura al producto. De igual manera, introducimos el termómetro hasta que toque el producto. Apenas toca el producto, entonces inicia el conteo o la división que tenemos que hacer. Depende del producto. En este caso yo lo voy a meter 5 temperaturas. Con el nivel que habíamos dicho anteriormente, 59. Voy a meter 5 temperaturas, voy a redondear 60. Ok, lo que tengo que hacer es lo siguiente. De lo que me da la división, esto, lo que es solamente la mitad en la primera parte. O sea que serían 12, 60, 12. Voy a meter 6 veces. Tiene que ser algo súper exacto. Y mi paso 5. Eso depende de cada quien. Cada brazada es diferente. Ok, tenemos lo que es 6 pies introducidos en el termómetro. Y ahí vemos el termómetro cómo va cambiando la temperatura del producto. Ahí lo dejamos un rato hasta que se estabilice. Okay. Compañeros, ahí vemos la temperatura que tiene el producto. 122.3 a caliente. 122.3 grados. Ok. Seguimos con el paso que había comentado. Ahora le vamos a meter no 6, sino 12 pies. Con mi brazada, 5 pies. 5 más son 10. 11. 12 pies. Dejemos la temperatura. Aparentemente se mantiene. Esperamos un rato que se estabilice bien. Nos marca la flecha que está estable. Podemos tomar esa temperatura. Seguimos con el tercer. Y vemos esta es la cuarta temperatura y ahí notamos que sigue igual. O sea que la temperatura del producto está bastante uniforme. Ha estado pareja y ahora vamos con la última toma de temperatura. Vemos qué movimiento tiene. Aparentemente nos indica que todo sigue igual. 122.3 es la temperatura real del producto en el tanque. Ok, en este caso lo que vamos a hacer a continuación es extraerle unas muestras al tanque. Ahí vemos los tanques, los envases. Necesitamos también un embudo para el análisis en el laboratorio, y el aparato que le llamamos el TIF, o sea, el ladrón. Va a coger el producto igualmente que cash. Eso se hace igualmente como la temperatura. Lo que hacemos es que vemos el nivel del tanque, calculamos, dividimos y sacamos de lo que son dos diferentes niveles.
demo. Echar los demos. Aquí tenemos el resultado, la muestra de lo que es el upper, lower, medium, bottom. Aquí esto va al laboratorio, se analiza, se da el go de la FI para poder vender lo que es el producto. ¿Les quedó claro cómo se toma la medida estática? Sí, señor, profe. Profe, una pregunta, pero, o sea, eso lo tiene que hacer única y exclusivamente un operario que esté entrenado para eso. Sí, pero los que hacemos la validación de la información somos nosotros. Ah, ok. Listo, profe. Nosotros somos como los auditores. Sí, porque, pues, ¿cómo vas a ver? Bueno, el tipo tiene que tener una precisión exacta ¿para qué? Pues para saber exactamente si la plomada quedó bien en el fondo del tanque. Pero el operario tiene que tener muy buena experiencia. Entonces, eso era medición dinámica. Ahora vamos a ver la medición estática. Perdón, la medición dinámica. Entonces, la medición dinámica determina la cantidad de flujo que circula a través de un elemento primario de medición. Existen dos tipos de medidores, los cuales dependen del tipo de caudal que se tengan. Estos medidores son volumétricos o másicos. Los medidores volumétricos determinan directamente el volumen, por desplazamiento o por deducción de la presión diferencial, área variable o por velocidad de flujo. Los medidores que determinan el volumen por deducción utilizan elementos específicos como orificios, el tubo Venturi, el tubo Pitot, con el fin de crear una diferencia de presión. Esta diferencia de presión es proporcional al caudal de flujo que estoy obteniendo en el medidor. Y los medidores másicos pueden utilizar la medición volumétrica compensándola con variaciones de densidad de fluido. Miden directamente el caudal de masa aprovechando las características medibles de la masa de fluido. Esta es la diferencia entre los dos medidores. Uno mide volumen y el otro mide masa. ¿Por qué razones tenemos que hacer la medición dinámica? Entrega de altos volúmenes ya que se miden en forma volumétrica o másica. Control de calidad, control de inventarios, balance de materia,
transferencia de productos en custodia y seguridad por tener mínimo almacenamiento. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta en la medición dinámica? Puede ser volumétrica o másica. La exactitud, no hay incidencia del error humano que se pueda producir con la medición estática. O sea, con la medición estática podemos tener errores humanos como estábamos ahorita comentando, y con el medidor tengo una exactitud que es el error de medición nomás del medidor. Son importantes las consideraciones proceso y las condiciones de instalación. En algunos casos se utilizan sistemas automáticos de muestreo con los cuales se obtiene una mezcla de masa homogénea y representativa para los análisis de laboratorio necesarios. No como hicimos acá, que era bajar un instrumento, tomar una porción del hidrocarburo y almacenarlo en un tanque, en un recipiente de plástico. Algunos medidores tienen incorporados computadores de flujo, los cuales me van a dar la lectura del flujo directamente y realiza todas las correcciones de flujo que tengamos que hacer. Y la rutina de calibración del medidor. Nosotros tenemos que estar semanalmente revisando el medidor, esté dentro de las normas y parámetros que nosotros le hemos aplicado, o si no tenemos que calibrar el medidor. La calibración del medidor se realiza con un calibrador maestro, que se tiene un medidor maestro, y se comparan las dos mediciones que tiene el medidor maestro con el medidor que nosotros tenemos. Aquí tenemos cómo opera el centro de producción, las facilidades del centro de producción de Cutiagua. Entonces acá tenemos la producción de los pozos, tenemos el slug catcher, que es el separador de entrada. Se le dice slug catcher porque es el primer separador que recibe el golpe. Tenemos los separadores de alta presión, de mediana presión y de baja presión. Tenemos la unidad de deshidratación del gas y el gas para inyección y para la quema de gas. Este diagrama era cuando el gas no se usaba para venderlo, entonces quemaban el gas. En cierta ocasión, lo que es el gas de Cusiana y el gas de Cupiagua, para mantener la presión del yacimiento, se inyectaba el gas que se producía, se inyectaba nuevamente al yacimiento para mantenimiento de la presión. El petróleo, cuando ha pasado por los separadores de alta presión, media presión y separación de baja presión, entra a la unidad de medida que se llama LACT, LACT. Esa es la unidad de medición dinámica. Pues las unidades LACT son LIS, que significa que este tipo de unidad se utiliza sobre la locación de un pozo productor. Automatic significa que la unidad actúa por sí misma y se autorregula. No requiere atención para su operación normal, o sea, es automático. Y Custody es de custodia. La unidad supervisa la medición de crudo producido y asegura que el volumen es medido, muestrado y rechazado si el mismo no fuera comercializable. ¿Qué es la custodia del petróleo? La empresa que maneja la estación de flujo, por ejemplo, tiene la custodia del crudo hasta la línea del medidor LAC. A partir de que el flujo pasa en la medición LAC, la custodia pasa al oleoducto. Entonces, estos son los medidores que se llaman transferencia de custodia. Y la custodia es el que es el responsable por el crudo que es parte del flujo. Cuando pasa a la medición, el custodio es el oleoducto, que es diferente, por ejemplo, el oleoducto de los Llanos. Para medir con precisión flujos de productos hidrocarburos, líquidos o gas para la venta o entrega a terceros bajo contrato o transferencia de custodia, que son los inventarios. El sistema monitorea continuamente la cantidad y calidad de producto a ser transferido, y múltiples carreras de medición pueden ser usadas para mejorar mayores flujos.
Equipos auxiliares que tiene la estación de flujo. Entonces tenemos equipos de medición, sistema eléctrico, equipos para bombear y controlar la inyección de químico para prevenir la formación y eliminación de espuma, para controlar la inyección de químico para deshidratación del crudo, sistemas para prevenir la contaminación, fosas y sumideros, sistemas de telemetría para detectar fallas en los equipos, sistema de pararrayos, tanques auxiliares, equipos de seguridad y protección catódica. Es muy importante la protección catódica que se aplique a la estación de flujo para evitar que nuestros componentes se nos corroban. Es el diario de producción, es la información, mirar cómo se hace el parte diario de producción. Todos los días a una hora prefijada, que pueden ser las 7 horas, se hace el cierre de existencias de todos los tanques de yacimiento, con el objeto de obtener el seco producido. Entonces, al cerrar todos los tanques, voy a obtener el seco producido del día. El seco del día va a ser igual a las existencias del día en el tanque, más la entrega que se hizo en el día del tanque, menos las existencias del día anterior. Esa es la formulita para sacar el seco del día. Todo está expresado en barriles y se mide en 24 horas el gas seco del día expresado en barriles por día. Entonces, el gas seco producido se mide en barriles por día. Este valor debe coincidir con el valor previsto o comprometido. De no ser así o ser menor, la diferencia se considera merma de producción. Y la merma de producción tiene sus efectos. Vamos a mirar cuáles son los efectos de la merma de producción. Puede ser una merma detectada, que son paros en los pozos, que un poroso sea detenido, la disminución de producción del pozo, intervenciones, o sea, trabajos de workover o de mantenimiento del pozo, o una merma no detectada, que es desconocida, que se debe justificar lo más pronto posible. O sea, cuando no es detectada es porque no sabemos qué problema está ocurriendo en la producción del pozo. La merma que se detecta tiene el compromiso de que una vez solucionado el problema, la producción se recupera. Entonces, al solucionar el problema que vemos cuando de pronto una bomba falló o una bomba de subsuelo dejó de trabajar y la podemos reparar, en la producción la vamos a recuperar. Esto fue el artículo que les envié de Workover. Básicamente lo que trata de eso. Todos solucionamos los problemas que tenemos de baja de producción en el pozo. Para cuando lean el artículo, ahí vamos a ver los pasos exactamente de lo que hay que hacer para recuperar la producción del pozo. La merma no detectada debe justificarse, pero como no se conoce, hay que salir a buscarla. Pozos sin producción o con menor producción no detectada, roturas en las líneas no detectadas. La menor producción de un pozo no detectada puede ser de que hubo corrosión en la tubería de producción, se produjo un pitting y se produjo un hueco por donde se está fugando el petróleo. También es importante llevar las estadísticas de los barriles de petróleo entregado día por día con los valores de densidad, gravedad PI, salinidad y porcentaje de agua. Estos 4 factores son los factores que tiene, o los factores de calidad que tiene el crudo para poder ingresar al oleoducto. Toca mirar cuál es su densidad, la gravedad PI, qué grado de salinidad tiene y cuál es el porcentaje de agua que tiene para poder ser ingresado al oleoducto. Un aspecto muy importante en las estaciones de flujo es la seguridad. Entonces, cuando esté acompañado, hay que cerciorarse que el compañero está en un sitio seguro y no recibirá gases que se escapan. Evitar pararse en el borde de un tanque.
Evitar subir solo a un tanque de almacenamiento de crudo cuando se note una alta concentración de gas. Especial cuidado se debe tener con los tanques de techo flotante, porque los tanques de techo flotante se usan en productos que se vaporizan, entonces están produciendo vapores de productos. Cuando sea necesario abrir la boca de aforo de un tanque de crudo o de químico, retirarse una distancia prudente permitiendo que escapen los gases acumulados como veíamos en el video. Antes de levantar la tapa de aforo o de visita o antes de introducir la cinta de medir el tanque, toca cualquier parte del tanque sin guantes para eliminar el riesgo de una chispa causada por la electricidad estática. Entonces la idea es desocupar la electricidad que traemos en el cuerpo para evitar que nos forme una electricidad estática que nos puede causar una chispa. No usar zapatos con clavos, placas o esquinas de hierro al trabajar en tanques o estaciones de flujo en los que se maneje petróleo o derivados de este. O sea que las botas petroleras de petróleo no las podemos usar porque esas tienen esquinas de hierro. Acá hay que usar botas de plástico o de caucho. Nunca subir a un tanque que contenga petróleo o alguno de sus derivados cuando se avecina una tormenta eléctrica o durante la tormenta eléctrica. Nunca llevar objetos de hierro, fósforos o encendedores a lo alto del tanque. Es muy importante. Cerciorarse que las linternas y bombillos que se usan en los tanques, estaciones de bombeo y de flujo sean a prueba de explosión. Esto es lo que se llama explosion proof o tengan protección contra ella. ¿Qué significa? Que si hay un incendio de una explosión, el equipo, las baterías o los bombillos que tiene la linterna no se van a explotar y no van a contribuir a que se expanda el fuego. No usar ni tratar de reparar cables eléctricos, circuitos o tomacorrientes que se noten defectuosos. En estos casos hay que avisar al supervisor o llamar al departamento eléctrico. Ya nosotros no tenemos por qué meternos con la parte eléctrica del tanque. Se ha determinado que el benzol es un elemento cancerígeno, por lo tanto hay que evitar su uso como disolvente. Hay que eliminar el uso de la gasolina en lugar de usar gasoil, querosene o barsol. Eso sería con respecto a la seguridad. Con respecto a la ubicación de la estación de flujo, tenemos que tener en cuenta fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. Tenemos que saber que la estación no la podemos ubicar en un sitio donde nos quede complicado llegar. Protección de calidad del agua de fuentes contaminantes. Debemos que velar por el medio ambiente, velar porque los caños no se van a contaminar con los productos que tenemos en la estación. Protección de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos. Eficiencia hidráulica del sistema de impulsión o distribución, la disponibilidad de energía eléctrica o de combustión. Esto es muy importante porque podemos tener disposición de gas natural y podemos tener motores de combustión interna para trabajar sin energía eléctrica. Tenemos que mirar la topografía del terreno y la característica de los suelos, de que no se nos vaya a hundir la estación dentro de un suelo que sea un suelo que no esté bien afirmado. Con respecto a los colores de los equipos de la estación de bombeo, tenemos los siguientes colores. La línea roja es para la línea contra incendio. La línea verde es el crudo dentro de la estación de proceso o oleoducto del campo. La línea azul es para el agua y la línea amarilla es para el gas. Entonces cada componente tiene su línea, su color para poderlo identificar, cada línea. Los tanques que almacenan productos de densidad mayor de 0.9 se podrán pintar de negro, pero aquellos que almacenan productos de densidad menor que 0.9 deberán pintarse y conservarse en gris perla o blanco aluminio. Pues, por lo general, los tanques son pintados de negro cuando la densidad es mayor de 0.9, pero cuando es menor de 0.9 los pintamos de gris perla o blanco o aluminio. Un tanque que almacena
un tanque que almacena petróleo, combustible. Para este tipo de combustible, el color preferido es el negro, por la absorción de calor que este color propicia y hace más el fluido petróleo al ganar temperatura. Entonces, para cuando tenemos un tanque de petróleo, el color que debemos preferir es el negro. Los productos blancos del petróleo, el diésel, el queroseno, las naftas y las gasolinas deben estar almacenados en tanques en que el color de la pintura haga reflexión a la luz, por lo que en estos casos se escoge un aluminio brillante para el envolvente y blanco brillante para el techo. Vamos a hacer unas preguntitas. Unas preguntitas muy sencillas. ¿De qué color se pintan las líneas de gas? Lo que acabamos de ver. Amarillas, amarillas. Amarillo, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué es la unidad LAC? La unidad de medición Es LAC, una ¿para qué unidad es? para medir el gas. El gas, ¿cómo es? Ay, se me olvidó, qué pena, profe. Esto. El gas y el crudo. Sí, Acordémonos que esta es la unidad que nos mide la transferencia de custodia y nos va a fiscalizar la producción de hidrocarburo y gas. esa era la palabra, profe, el custody. De custodia. ¿Qué es la medición estática? Pues es lo que yo entendí es cuando uno pues abre una parte del tanque y ahí introduce un objeto, la cual pues es la medición con plomada y ahí se hace la medición y se corrobora pues 2 veces si tiene la misma medida o 3 veces si hay una incongruencia en la segunda para medir la cantidad de fluido que hay en un tanque, al interior de un tanque. Ok. ¿Y qué es la medición dinámica? Podemos medir flujo o masa. Ok, muy bien. Entonces yo creo que podemos dejar ahí. Voy a dejar de grabar.